seguir alabando el nombre de nuestro Dios. Hay algunas clases anteriores, por eso estuvimos estudiando y ya hemos estudiado por un par de ocasiones las puertas de Nehemías, lo que significa cada una de ellas en nuestra vida como cristianos. Estudiamos por ahí la edificación de esos muros sólidos, pero el día de hoy queremos identificar cuáles son las estrategias que utiliza el enemigo, cuáles son las estrategias que utiliza Satanás cuando nosotros estamos edificando estos muros. Cuando nosotros decidimos servir a Dios, cuando nosotros decidimos entregarle nuestra vida a Cristo y empezar a crecer, a fortalecernos, empezar a crecer espiritualmente, el enemigo no está nada contento. El diablo no se pone nada contento y él lo que quiere es ver nuestros muros derribados. Y mientras que construimos, el enemigo siempre va a utilizar todas las artimañas, todas las estrategias que él pueda utilizar para que nosotros no sigamos con la obra, para que no sigamos construyendo esos muros. Así que siempre que estamos construyendo, estará esa batalla sobre los muros. Porque dice que nosotros estamos creciendo hasta llegar hasta la estatura del varón perfecto, pero esa estatura no la vamos a lograr aquí sobre la tierra. Esa estatura la vamos a lograr ya que estemos delante de la presencia de nuestro Dios. Por lo tanto, aquí mientras que estamos en la tierra, tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir buscando la presencia de nuestro Dios, edificando esos muros que se vuelvan más sólidos, ¿sí? Y no dejar que el enemigo penetre, no dejar que el enemigo nos obstruya para poder continuar con esa edificación. Así que en este libro de Nehemías, vemos que cuando Nehemías él tomó esa decisión firme de construir los muros alrededor de la ciudad de Jerusalén, encontró resistencia de parte de sus enemigos. Y cuando usted y yo decidimos reconstruir nuestros muros, vamos a encontrar resistencia de parte del enemigo. Así que las estrategias de los enemigos que se presentan aquí en el libro de Nehemías son iguales a las estrategias que Satanás usa para poder atacar los muros espirituales de cada uno de nosotros. Y he dividido los ataques en dos tipos de ataques: ataques externos y ataques internos. Los ataques externos son los ataques que el enemigo lanza desde otros que no son parte del cuerpo de Cristo, de personas que utilizan el mundo para poder atacarnos a nosotros. Y vamos a ver qué incluye estos ataques, los ataques externos, los que vienen de afuera. En Nehemías capítulo 2 y verso 19 nos habla de la crítica directa. Dice su palabra: pero cuando lo oyeron Sanbalat eronita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? El enemigo empezó a criticar. ¿Qué crees que estás haciendo? Estaban en contra del proyecto de reconstrucción y lo que querían era evitar a como diera lugar el reconstruir estos muros. Así que cuando empieza la reconstrucción se levantan esas personas y empiezan a criticar, ¿sí? A la persona. Nosotros, ¿cuántas veces nuestra propia familia, desde que empezamos a servir al Señor, qué estás haciendo en esa iglesia? ¿Por qué estás ahí? Mira cómo estás viviendo, mira cómo te está yendo. Tú crees que vas a durar mucho, se te tiene que pasar, y empiezan las críticas y empezamos a recibir esa crítica, ¿sí? Externa, de aquellos que no han recibido al Señor, de aquellos, inclusive decimos, de la misma familia que no está en los caminos, empieza a criticarnos. ¿Para qué? Para que nos debilitemos, para que nos volvamos atrás, para que desistamos y dejemos el camino, ¿sí? Una vez que hemos venido al camino, entonces encontramos esta crítica, ¿sí? Al igual que los enemigos de Nehemías
estaban utilizando esta crítica en contra de él, para que él desistiera, para que él se desanimara, al igual que encontramos esta crítica de parte fuera hacia nosotros. Las amistades, en el trabajo, en la escuela, en todo lugar siempre vamos a encontrar a alguien que nos esté criticando. ¿A poco muy cristiano? ¿Y a poco eso se tiene que pasar? Y andan buscando hasta la manera de hacerte caer, ¿sí? Para que dejes el camino. Tenemos que tener mucho cuidado entonces sobre esta situación, sobre las críticas que vienen. Y dice aquí lo hermoso de esta, la palabra, que así como nos menciona de las estrategias que usó el enemigo en contra de Nehemías, pero también nos dice qué fue lo que hizo Nehemías. También nos da la respuesta a nosotros para poder vencer. También nos da la palabra la respuesta para poder mantenernos firmes, para no caer, ¿sí?, en ese desánimo. Dice su palabra en el verso 20, ahí en el capítulo 2. Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Y vemos aquí, al igual que Nehemías, debemos nosotros siempre ir a Dios. Siempre la respuesta está en el Señor. Ahí es donde vamos a encontrar la fortaleza para nosotros levantarnos y seguir adelante a pesar de las críticas, a pesar de lo que pueda venir de esos ataques externos. ¿Sí? Dice: el Dios de los cielos, Él nos prosperará. ¿Qué le decimos cuando vienen las críticas? No, es que mi confianza está puesta en Dios. Es que yo sé dónde estoy parado. Estoy parado sobre una roca que es inconmovible. ¿Sí? Entonces nosotros, la palabra nos da también encontramos porciones a través de toda la Biblia donde encontramos esa fortaleza, donde el Señor nos anima, donde el Señor nos levanta, a pesar de las críticas que puedan venir. Empiezan a poco muy santo, y a poco muy esto, y a poco muy lo otro, y empieza la crítica, y decimos que aún hasta de la misma familia, y duele, sí duele, pero en Dios encontramos la fortaleza. Él nos prosperará, dijo Nehemías. ¿Sí? El Señor está con nosotros. Y al igual que Nehemías confiaba en Dios, así nosotros también tenemos que confiar en Dios cuando vienen esas críticas, cuando vienen esas palabras, ¿sí?, a nosotros de desaliento, ¿sí? Entonces vemos cómo el enemigo utiliza esas estrategias para poder desanimarnos. Y dice su palabra ya en Nehemías capítulo 4, versos 1 al 3. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Bueno, Nehemías se convirtió en un blanco para todas estas personas, para todos los que estaban en contra de la edificación del muro. Y el enemigo trató de primero derrotarlo mediante la burla, mediante la crítica, mediante el estarse mofando. ¿Tú crees que el estar construyendo estos muros, dijo, son muros que estás edificando débiles? Si subiera, dice en el verso 3 del capítulo 4, si subiera una zorra, ese pequeño animal lo derribaría, ese muro. Y así viene el enemigo actuando. ¿Para qué? Para que nos debilitemos, para que lo que estamos haciendo lo dejemos, para que venga el desánimo, para que, ¿sabes qué? Tal vez ellos estaban esperando que Nehemías dijera: tiene razón, esto que estoy haciendo a lo mejor no va a funcionar, esto que estoy haciendo, el edificar los muros, a lo mejor no es correcto, y me voy a regresar mejor a donde yo estaba. Sin embargo, vemos que Nehemías no se desanimó. Nehemías
no esperaba ser derrotado, él sabía en quién estaba confiando, a pesar de lo que el enemigo estaba haciendo. ¿Sí? Vemos la respuesta que le da el siervo de Dios, y dice su palabra en los versos 4 al 6: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo de trabajar. No se desanimó. Cuando venga el enemigo a querer desanimar, hay que trabajar más fuerte. Cuando el enemigo te diga, vuélvete atrás, no, mi mirada la mantengo más firme hacia el frente. Cuando venga la prueba, cuando venga ese desánimo, cuando venga esa crítica para que desistas, para que te apartes del camino, es cuando más tenemos que doblar rodilla, es cuando más nos tenemos que asir del Señor, es cuando más tenemos que buscar su presencia. ¿Sí? Ahí Nehemías nuevamente vemos lo que hace es llevar su causa delante de Dios. Todas nuestras causas hay que llevarlas delante de Dios. ¿Sí? Nehemías no irrumpió en ira en contra de estas personas, sino que llevó su causa delante de Dios. ¿Sí? Y vemos en su palabra, dice, oye, oh Dios nuestro. Él sabía que Dios escuchaba. Nehemías sabía que Dios estaba atento a la labor que estaba realizando su siervo. Dios está atento a nuestro caminar. Dios está atento a lo que nosotros estamos haciendo. Dios está atento al trabajo que estamos realizando, cómo estamos edificando los muros, de qué manera estamos trabajando. Dios está atento. Y cuando viene el enemigo, si nosotros levantamos nuestras manos, elevamos nuestra oración, llevamos nuestra causa delante de Él, Él va a pelear por nosotros. Él nos va a ayudar para poder seguir adelante, para poder seguir caminando. Y viendo que el enemigo, cuando empieza a hacer burla, mofa y crítica, y ve que no puede, ¿sí? Empieza luego a querer distraer a Nehemías. Dice palabra en el capítulo 6, verso 2: Sanballat y Gesem me enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal. El enemigo trató que Nehemías se les uniera para hacer una supuesta reunión. Y esta reunión únicamente era una táctica para distraer a Nehemías, para poderlo apartar de la obra que él estaba realizando. ¿Sí? Nehemías tenía el propósito de reconstruir los muros, y lo que ellos estaban buscando era apartarlo. Ven, vamos a reunirnos. ¿Sí? ¿Cuántas distracciones encontramos nosotros a veces? La distracción de las cosas de Dios, del trabajo que Él nos ha confiado a nosotros en hacer. Esa sigue siendo una de las principales estrategias que el enemigo usa. ¿Sí? Nos quiere distraer de la obra de Dios, y se nos presentan tantas cosas, y todo en el momento cuando es el culto, cuando hay que venir a la oración, cuando hay que venir a la escuela dominical, cuando se trata de hacer las cosas de Dios, entonces vienen las distracciones. Entonces el mundo, a veces hasta la misma familia, y es cumpleaños de fulano, y es cumpleaños de fulano, y a poco no vas a venir, mira, este es tu tía, mira, es tu familiar, ¿por qué no estás presente? ¿Por qué no estás con nosotros? ¿Por qué no te reúnes con nosotros? Y ahí están siempre el enemigo queriendo distraernos de las cosas de Dios. Sin embargo, Nehemías se mantuvo firme. Él sabía que era una estrategia de parte del enemigo, ¿sí? Que lo distrajera para que él dejara de edificar aquellos muros. Y vemos inmediatamente la respuesta en el verso 3 del capítulo 6. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Sabía lo que estaba haciendo Nehemías. Cuando viene esta acción, tenemos que mantenernos firmes también en lo que estamos haciendo, en lo que estamos. La recompensa viene de arriba, la recompensa la da el Señor. Y vamos a ver aquí cómo Nehemías recibió también su recompensa. Él logró que se edificaran aquellos muros. El enemigo tuvo que oír. Ellos fueron los que recibieron la burla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él no cesó.
Él no se apartó, no dejó que la distracción lo sacara del camino, del trabajo que estaba realizando. Dios pone algo en tus manos, y si Dios pone algo en tus manos, tú tienes que mantenerte y trabajar en ello. No como vemos por ahí algunas parábolas, ¿sí?, de los talentos, aquel que le dio un talento y quiso, lo escondió y ahí lo dejó enterrado. Es lo mismo. No hay que, lo que Dios pone en nuestras manos, no hay que tenerlo como poca cosa. Es un privilegio poder servir a Dios, es un privilegio trabajar en la obra del Señor. Entonces, cuando estamos trabajando en la obra del Señor, tenemos que mantenernos en ese caminar. El enemigo quiere distraernos, pero nosotros tenemos que mantenernos, ¿sí?, ser firmes. La decisión de Nehemías fue firmes. Dijo, no, yo estoy haciendo una gran obra, yo no puedo ir. Si yo voy a donde están ustedes, esta obra va a cesar, esta obra va a dejar de seguir edificándose, esta obra se va a detener y yo no puedo hacer eso, dijo Nehemías. Nosotros también tenemos que ser igual que Nehemías, mantenernos firmes, nuestra mirada en el trabajo. Dice, nuestra vista y nuestras manos puestas en el arado. No podemos voltear hacia atrás, ¿sí?, porque el que voltea hacia atrás no es digno de llevarse. Entonces, vemos aquí cómo las estrategias que utilizó el enemigo en ese tiempo son las estrategias que el enemigo sigue utilizando hoy en día para distraernos. Viendo que no podía, dice en los versos siguientes, versos del 5 al 7. Entonces Sanballat envió a mí, su criado, para decir lo mismo por quinta vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gamulo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Llegó la falsa acusación y la amenaza. El enemigo va a buscar la manera de atemorizarte. Y llegaron las falsas acusaciones. El enemigo atacó a Nehemías personalmente con estas falsas acusaciones. Lo acusaron de ser un rebelde. Y Satanás es el acusador. Su nombre siempre está delante del Señor. Por eso que tenemos que caminar firmes. Porque Satanás siempre... ¿Y ya viste cómo está caminando? ¿Y ya viste que ese que dice ser tu hijo? Y ese que dice que te sirve mucho? Y este que dice que te ama siempre nos está acusando. Pero, bueno, decía... No, preocúpate cuando sea verdad. Preocúpate cuando lo que están diciendo, ¿sí?, no sea una falsa acusación. Si alguien está hablando en contra tuya, ¿sí?, y si es falso, no te preocupes. Dios va a pelear por ti. Dios va a sacar toda la luz. Dios va a traer, ¿sí?, la verdad. Pero si es verdad lo que están diciendo, entonces sí, preocúpate. Entonces arrepiéntete y vuélvete del camino. ¿Sí? Sin embargo, Nehemías sabía que esas palabras no eran ciertas. Él sabía, ¿sí?, que lo que estaba haciendo era correcto, que lo que él estaba haciendo era trabajar en la obra, ¿sí?, de lo que Dios quería que así se llevara a cabo. Entonces dice su palabra en los versos siguientes: entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos, dijo Nehemías. El enemigo sabía que se iban a desanimar. Tal vez dijeron, estas palabras van a llegar al rey y el rey se va a molestar, se va a enojar y va a venir en contra de nosotros para matarnos, para destruirnos, ¿sí? Y a ver qué tantas cosas pueden venir a la mente de uno. Sin embargo, Nehemías nuevamente, ¿sí?, lleva su causa delante de Dios. Todas nuestras causas tienen que estar delante de Dios. Vemos cómo Nehemías habla y dice, ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos.
Cuando no puedas seguir adelante, cuando los ataques sean constantes de parte del enemigo, levanta tu voz, clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Ahí estoy yo para levantarte, ahí estoy yo para pelear tus batallas, ¿sí? Pero siempre y cuando estemos en ese camino, trabajando en la obra, ¿sí? Manteniendo nuestras manos firmes en el arado, siguiendo adelante en ese camino que Dios nos ha trazado. Nehemías sabía que estaba haciendo lo correcto, por lo tanto no se dejó amedrentar, por lo tanto no se dejó influir por todos estos pensamientos, los ataques que venían de parte del enemigo. ¿Sí? Dice que esas palabras iban a llegar delante del rey, hizo temerosas amenazas, trató de que tuviera temor, ¿sí? Y Satanás sabe que el miedo paraliza. El miedo a veces no te deja actuar como debes de actuar, pero también sabe que la fe mueve montañas, que sabe que un cristiano que se mantiene firme en su fe, que sabe en quién ha creído, que busca a Dios, que va y lleva su causa delante de Dios, sabe el enemigo que no puede prevalecer, sabe el enemigo que no puede permanecer delante, ¿sí? De un cristiano que vive una vida recta, que lleva su causa delante de Dios, que tiene su fe firme, que sabe en quién ha creído, ¿sí? Nehemías sabía. Y a pesar de todo lo que estaba haciendo el enemigo, ¿sí? Vemos aquí a Nehemías firme en su fe, sabía en quién estaba confiando. Igual nosotros tenemos que estar firmes en nuestra fe, tenemos que tener una fe, ¿sí? Puesta en el Señor Jesucristo. Ahí es donde debe de estar nuestra fe, y esa fe nos vuelve eficaz para llevar a cabo la obra, para poder seguir trabajando en la obra de Dios a pesar de todos los ataques que puedan presentarse. Cuando a Nehemías se le presenta una oportunidad para poderse retirar, dice el verso 10: vine luego a causa de Semaías, hijo de Dalaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Se le ofrece a Nehemías una vía de escape del enemigo, pero él rehusó ser temeroso, él rehusó salir y escapar. Dice él, Nehemías: entonces dije, un hombre como yo ha de huir, y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida. Dice, no entraré. Pues no tomó el fácil camino de escape. Y Satanás trata de que nosotros escapemos por la vía fácil. Cuando está la oposición, cuando está la batalla arreciando, el enemigo lo que está esperando es que te des media vuelta y te retires, que te des media vuelta y que huyas, que no te mantengas firme, que no sigas peleando, ¿sí? Cuando te retiras, no ganas. Cuando te retiras, estás cediendo terreno. Pero cuando caminas por fe y vas a encontrar oposición de aquellos que caminan por vista, pero nuestra fe es mayor, porque sabemos en quién hemos creído. Nosotros no somos de los que retrocedemos, nosotros somos de los que seguimos al frente. ¿Por qué? Porque sabemos en quién hemos creído. Nosotros hemos creído en Jehová de los ejércitos. Él es el poderoso en batalla, Él es el que va delante de nosotros. Es por eso que podemos seguir adelante. Nehemías lo sabía, ¿sí? Dice su palabra en el verso 14: acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetiza, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Un falso profeta. Esta persona, Semaías, hijo de Delaía, fue quien le dijo: vienen para matarte. Esta noche
vienen para matarte. Una estrategia llave de Satanás en estos últimos tiempos, los falsos profetas. ¿Cuántos no se levantan? Están profetizando, que dicen que vienen de parte de Dios, y lo que hacen es desviar al pueblo. Lo que hacen es que el pueblo se desvíe y vaya tras ellos, en vez de mantener su mirada fija en Dios. Y tal vez todo el mundo, la opinión de todo el mundo sería, es que hay que escuchar, es el profeta, el que está hablando. Pero la palabra nos advierte también de estos falsos profetas, de los falsos profetas que nos apartan de Dios. Tenemos nosotros que tener mucho cuidado. Entendí, dice el verso 6:12, y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. La palabra de Dios nos advierte. Si lo que viene de parte de alguien te aparta de las cosas de Dios, si no está conforme a la palabra, entonces no proviene de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que nos dicen, porque hoy en día mucha gente se está levantando diciendo ser profeta de Dios, y vienen a quererte profetizar, y vienen a quererte decir, y que mira que el Señor me dijo que tú vas a hacer esto, y el Señor me dijo que tú, pero tú tienes que irte a aquel lado, y tú tienes que dejar tu iglesia, y tienes que venirte conmigo, eso no es de parte de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que sucede. Vemos entonces lo que el enemigo estaba haciendo. Y dice más adelante, en el capítulo 5, dice en el capítulo 5, que Nehemías se enfrenta a la opresión. Dice su palabra en el verso 14. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos, de la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Ellos no. Nehemías rehusó a comprometerse con el enemigo. ¿Sí? Porque, y luego vienen de afuera y te dicen, mira, somos nosotros un movimiento y traemos esto y te queremos ofrecer y te queremos dar y te queremos esto y queremos, vente con nosotros, pero ahora tú tienes, cuando aceptas los favores de los demás, entonces te estás comprometiendo con ellos, te estás comprometiendo a hacer lo que luego ellos te digan. ¿Sí? Nosotros, dice, el evangelio no se vende. ¿Sí? El evangelio no se vende. Entonces Nehemías rehusó comprometerse. ¿Sí? Él siempre dijo, pero no así yo, dijo en el verso, no así yo, a causa del temor de Dios. Los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así, dice, a causa del temor de Dios. Vemos entonces que Nehemías rehusó comprometerse. Y dice ya en el verso 19, también contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían palabras, del 19 del capítulo 5, acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Es Dios que nos va a dar la recompensa. Sigamos trabajando, mantengámonos firmes, no dejemos que el enemigo venga y nos haga que demos la espalda a Dios. Tenemos que seguir adelante. El enemigo quiere verte derrotado, quiere verte destruido. Déjame decirte que el enemigo no va a tener piedad de ti. El enemigo no va a decir, sí, pobrecito, nomás lo voy a destruir tantito, nada más lo voy a hacer sentir mal poquito para que pueda seguir caminando. No. Él está esperando el momento para poderte destruir, para poderte llevar a tierra, para poderte deshacer.
Eso es lo que Él está buscando. Por eso es que tenemos que mantenernos firmes, por eso es que tenemos que tener bien identificadas las estrategias para cuando el enemigo venga a hacernos frente, nosotros poder salir victoriosos. ¿Cómo? Llevando nuestra causa a Dios, manteniendo nuestra mirada fija en el Señor, nuestra fe bien firme, puesta, ¿sí? Nuestros pies sobre esa roca inconmovible. Dice el capítulo 4, verso 6, que edificaron el muro, dice, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo de trabajar. Pero aconteció que, oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolarizaron mucho. Los mayores ataques que sufrieron bien cuando el muro estaba medio terminado, cuando estaban con la obra a la mitad. Era un tiempo estratégico. El enemigo siempre va a invadir en tiempos estratégicos, cuando eres vulnerable, cuando si estás más abierto y afectado por los ataques, cuando te separas y te debilitas, cuando vuelves tu mirada hacia atrás, cuando empiezas a ponerte tibio y empiezas que estás con un pie adentro y otro pie afuera, es el momento preciso en el que el enemigo va a atacar. Si vemos, la misma naturaleza nos lo dice, vemos los animales, el león, aunque se le llame el rey de la selva y sea el animal más fuerte, que es el más dominante, aún así él sabe que él no puede atacar a una manada completa. Aún así el león sabe que no va a poder atacar a 6 animales juntos, porque sabe que va a ser derrotado, porque sabe que no va a poder vencer. ¿Qué es lo que hace? Espera a que quede uno solo, a que un solo animal se separe de la manada. Y no importa qué tan fuertes sean, porque la manada unida, ¿sí?, va a permanecer. Pero si uno solo se separa, por más grande que sea el animal, va a ser derrotado, va a ser vencido, ¿sí? Y eso es lo que el enemigo está buscando, que nosotros nos empecemos a apartar, que nosotros nos hagamos a un lado. ¿Para qué? Para poder atacar, para poder debilitarnos, para poder vencer. Pero nosotros tenemos que mantenernos firmes, porque cuando nos continuamos edificando, una vez que terminamos ese muro se vuelve impenetrable. No podemos, porque a veces queremos echarle la culpa de todo. No, es que el diablo vino y me hizo esto, es que el diablo vino y me hizo esta otra cosa, es que el diablo te va a hacer lo que tú le permitas nada más, es que el diablo va a entrar mientras que tú lo dejes entrar, él lo va a hacer, mientras que tú le des permiso de cruzar ese muro, él lo va a hacer. Pero si tú te mantienes firme, si pones tu mano en el arado firmemente, no vas a voltear hacia atrás, vas a permanecer firme en la batalla y no vas a poder ser derrotado, porque es Jehová el que pelea por ti. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Y hablábamos por ahí de los ataques, son ataques externos, hablamos de los ataques internos. Y lastimosamente a esos ataques vienen de adentro del mismo pueblo de Dios. ¿Pero de quién? De aquel que se volvió débil, de aquel que se enfrió. A ese el que el enemigo va a usar para poder atacar al fuerte. Ahí en el capítulo 4, verso 10, dice, y dijo Judá, está hablando del pueblo, está hablando del mismo pueblo. No, este ataque no venía de afuera, era de ellos mismos. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Los trabajadores se desanimaron. Si te desanimas, pierdes fuerza, pierdes la visión del trabajo que estás realizando, se empieza a perder la confianza, no podemos seguir, no podemos trabajar, es muy difícil,
yo ya no puedo seguir. Y empieza uno a debilitarse, y viene, a veces el que está más débil es el que, oye hermano, es que, ¿qué prueba tan difícil tienes? Yo siento que no vas a poder, yo siento que híjole, de esta no vas a poder seguir adelante, y a ver si no te caes, híjole, a ver si no te pasa esto, y empieza los mismos de adentro, aquel que está débil, ¿sí? Es el que utiliza el enemigo para quererte debilitar a ti también. Y en lugar de animarte, en lugar de decirte ven, vamos a orar, en lugar de decirte ven, vamos a clamar juntos, vamos a unir nuestras fuerzas, vamos a pelear la batalla unidos, no, te empieza a querer desanimar. Híjole, no, esta semana hace que no sales, híjole, qué difícil prueba tienes y no vas a poder. Pero dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la palabra. Dice palabra en los versos 14 y 15, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Ahí está la clave. Se levantó y me dijo, no es posible que esto esté sucediendo. Acuérdate del Señor. Y cuando nosotros vamos a la palabra, vemos tantos siervos del Señor